a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1. En el versículo 7, ¿ya lo tenemos? 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Aquí la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Hoy vamos a ver de qué manera se enseña la palabra estos tres aspectos, de espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ok. Primero dice que no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía. ¿Qué es la cobardía? La cobardía es el no querer enfrentar con valor las circunstancias de la vida. Había una situación que se presentaba cuando los hombres iban a la guerra. El capitán de cada escuadrón alentaba a los hombres a pelear con valor y a no tener temor, no tener miedo. Y cuando estaban formados ya listos para entrar a la batalla, este capitán pasaba entre las filas, les arengaba, o sea, los alentaba para conducirse con valor. Pero también había una advertencia, porque les decían, todo aquel que tenga miedo, ¿qué tenían que hacer? Mejor que se vayan. Porque ese temor, esa cobardía afecta también a quienes se contagia. Si usted tiene valor, ese valor va a contagiar a los que están a su lado. Pero si usted es cobarde, esa cobardía, ¿qué va a pasar? Se va también a esparcir a aquellos que están a nuestro alrededor. Pero aquí nos enfatiza la palabra diciendo, no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía, o sea, no somos de los cobardes. Cuando se le dice a Josué, esfuérzate y sé qué, sé muy valiente. Jesús mismo declaró diciendo, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, ¿qué hacen? Lo arrebatan. Entonces dice, vamos a empezar definiendo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino el espíritu que Dios nos ha dado, primero es de poder. Un espíritu de poder. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, Él estaba a punto de subir al cielo, pero les encargó, les enfatizó algo, les dijo, no se vayan ¿de dónde? De la ciudad, no se vayan a ir de la ciudad hasta que no venga sobre vosotros, ¿qué? El poder ¿de quién? De Dios. Era necesario, era indispensable que cada creyente reciba ese poder que viene ¿de dónde? De Dios. En el Salmo 91:7 dice la Escritura, recordemos, en lo que lo localizan, recordemos que Dios usó a muchas personas que aparentemente tenían temor, pero dentro de ellos Dios infundió ese valor, ese poder, como Gedeón, como David. David era un jovencito, él no tenía instrucción militar, ni la forma de enfrentarse a un gigante. Sin embargo, ¿qué hizo?
enfrentó a Goliat y lo venció. Entonces, en el Salmo 91:7 dice, caerán a tu lado 1000, ¿y qué? Y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. No solamente refiere a la seguridad, la confianza de que estamos seguros en las manos de quién, de Dios, sino nos habla de que hay un poder sobre nosotros. No es el poder de hacer lo que nosotros querramos, sino es el poder que viene de Dios para hacer lo que nosotros debemos hacer. Ese es el poder. Vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 10. Que nos dice aquí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Y en qué nos vamos a fortalecer? En el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese poder en nosotros debemos de buscar ser fortalecidos con el poder de Dios. Ese poder que viene de Dios nos va a capacitar a hacer las cosas que nosotros pensamos que no podemos hacer. Nos va a dar las herramientas para ir a hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. En Romanos capítulo 1, en su versículo 16, dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué nos avergonzaba? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ese poder, ese evangelio de poder, a veces andamos ahí diciendo: no, es que la gente no nos quiere oír, la gente no quiere recibir. Hermanos, el evangelio tiene ¿qué? Tiene poder, pero para que funcione con poder, nosotros tenemos que estar revestidos de ese poder. Hemos creído en ese evangelio, y ese evangelio es poder de Dios para que la gente se pueda salvar. Y produce fe, porque es para fe y por fe, para que todos aquellos alcancen la misericordia de Dios. Amén. Vamos a ir también a Isaías capítulo 40. Versículo 29. Que nos dice: Él da esfuerzo al cansado. Esta palabra de esfuerzo habla de ánimo, fortaleza, aliento, ayuda al que está cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Por eso también la Escritura dice: miren, aquellos que tienen sus rodillas paralizadas y sus manos caídas, dice: levanten sus manos, fortalezcan sus rodillas, porque el Señor ha venido y nos ha dado esa encomienda, ese poder que viene ¿de dónde? Del cielo. Quizás usted se siente con temor, con angustia, no capacitado. Dice: Él esfuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene. Entonces estamos viendo que la Escritura dice que Él nos ha dado un espíritu de poder. Esa es la forma en que se manifiesta el poder de ¿quién? El poder de Dios. Y el poder de Dios está sobre nosotros. Dice la Escritura: aquí yo os he dado ese poder para que pisen serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué iba a pasar? Y nada os dañará. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo aplican en su vida?
Dios nos ha dado poder que viene del cielo. Pero no solo poder, sino también dice poder, amor. El amor es prácticamente lo que mueve todas las cosas. Fue por amor que Dios otorgó a su Hijo. En San Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿qué le pase? No se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese amor que viene de Dios y que es la esencia, la sustancia ¿de quién? De Dios mismo, porque la Escritura dice que Dios es amor. No hay otra forma de relacionarnos con Dios si no es a través del amor. Por eso el primer mandamiento es: amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios. Y el segundo mandamiento en sí involucra o tiene al centro precisamente el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es fundamental. Nos ha dado un espíritu que nos da la capacidad ¿de qué? De amar. De amarlo en el concepto humano o con la idea humana. La gente del mundo dice que el amor se acaba. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Se otorga conscientemente. Vamos a ir a Corintios, Primera de Corintios, capítulo 13, para entender de qué amor nos está hablando el Señor. Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Ya lo tenemos? Verso 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Dice la Escritura que todas las cosas que hacemos debemos hacerlas ¿con qué? Con amor. Podemos tener muchas capacidades, podemos tener muchas cosas buenas, pero si no hago las cosas con amor, simplemente es algo que hace ruido. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe, de manera que trasladase los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Y después empieza a decir cómo es el amor en el verso 4. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no se irrita, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ¿qué? Estamos hablando de ese amor, pero de ese amor que viene ¿de quién? Ese amor que viene de Dios. Ese amor nunca dejará de ser. En el verso 13 dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos, ¿quién es? El amor. En Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, en su versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, está hablando de que tenemos que, 13, 14, tenemos que modificar nuestra forma de ser. Dice que nos vistamos del nuevo hombre. Sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué? De amor, que es el vínculo
perfecto. No hay otro vínculo perfecto sino el amor. El vínculo es lo que nos une a los demás y lo que nos une a ¿quién? A Dios. Además también que en Gálatas capítulo 5 vamos a ver que el amor es un fruto, es el fruto precisamente del Espíritu. Capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es, primero, amor. Y viene en un orden, no es que sea una casualidad o esté ahí por error, no. Lo primero que el Espíritu va a generar en nosotros es ¿qué? Es amor. Lógicamente que esto se va a producir como un fruto, quiere decir que ya hubo un crecimiento, ya hubo una relación que nos hemos puesto en manos de ¿quién? De Dios. Es más, dice la Escritura que debemos de ser guiados ¿por quién? Guiados por el Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu es el amor. El amor de Dios cuando nos llena, cuando el Espíritu Santo mora en abundancia en nosotros. Amén. Ahora, ya vimos que dice un espíritu de poder, un espíritu de amor, y viene algo también muy importante, un espíritu de dominio propio. ¿Qué quiere decir el dominio propio? ¿Qué quiere decir? Porque muchos podrían decir, bueno, yo siempre he sido libre para tomar mis propias decisiones. Pero eso es una mentira, porque dice la Escritura que el que practica el pecado es un esclavo ¿de quién? Pensábamos que éramos libres, pero seguíamos haciendo las cosas que por naturaleza le desagradan ¿a quién? A Dios. Usted puede decir que eres libre, pero todavía se deja guiar por ciertos sentimientos, ciertas situaciones en su vida, como la ira, como la envidia, como el menosprecio, como muchas cosas. Entonces usted puede decir que es libre, pero si sus sentimientos, sus emociones le llevan a hacer las cosas de las cuales después usted se arrepiente, lo que necesitamos como cristianos es tener dominio propio, podernos dominar. Queremos dominar a los demás. Queremos dominar en el matrimonio, a veces hay ese juego, ese rol, ¿no? Quiere ver quién es el que manda, quién es el que tiene la razón, quién es el que puede más y están jugando luchitas, ¿no? Pero no, nosotros tenemos que tener dominio propio. Ese dominio propio es un mandamiento de parte de Dios. Vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, en su verso 6. Aquí hay una escalera espiritual que menciona el apóstol Pedro. A una cosa hay que añadir la otra hasta que avancemos y lleguemos hasta donde Dios quiere llevarnos. Y en esta escalera, en el versículo 6, dice, al conocimiento debemos de añadirle ¿qué? Dominio propio. Usted puede conocer la Biblia, usted puede conocer muchas cosas de la Escritura. Quizás los temas que abordamos aquí, usted puede decir, eso ya lo sé, eso ya lo vimos, eso ya es viejo para mí, yo ya lo conozco. Pero lo que nos va a permitir vivir la palabra de Dios es el dominio propio. ¿De qué nos sirve que sepamos tanto si no lo qué? Si no lo aplicamos en nuestra propia vida? Ya les puse un ejemplo que a veces nos gusta aplicarle la palabra a los demás. Hermano, tú estás mal, hermana, tú estás mal, hermano, es que tú eres así, tú eres un hipócrita, tú eres aquello. Pero nunca le quiero aplicar la palabra a mi propio ser. Dominio propio. Ya leímos en 2 de Timoteo 1:7 que decía que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio. Vamos a ir, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en el libro de Proverbios, en su capítulo 25. En el versículo 28, Proverbios 25, 28, ¿ya lo tenemos? Dice aquí, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene ¿qué? No tiene rienda. Vamos a ver esta comparación. Una ciudad derribada y sin muro es una ciudad que no tiene defensas, que no tiene seguridad, que en cualquier momento el enemigo puede venir y se puede apoderar rápidamente de ese lugar porque no tiene ¿qué? Murallas, no tiene, sus casas están derribadas, derruidas. Dice, así como esa semejanza es el espíritu del hombre que no tiene ¿qué? Que no tiene rienda. ¿Para qué sirve la rienda en un caballo? Para guiarlo, para ordenarle, ya sea que avance o se detenga. El espíritu que no tiene rienda, dice, es como aquel que se desborda, por ejemplo, en la ira. Hay gente que cuando se enoja, ya pierde la conciencia, pierde, por más que se le diga que se calme, por más que no, esa persona ya, su ira se desbordó, empieza a decir, empieza a hacer, empieza a maldecir, empieza a golpear. Después de todo eso se va a arrepentir, pero no tuvo la capacidad de ¿qué? De frenarse. No tuvo la capacidad de tener ese dominio propio. Entonces, las personas que no pueden controlar sus impulsos son como esta ciudad derribada y sin muro. Pero el cristiano, el creyente, debe de tener dominio propio. En Dios vamos a encontrar, porque Él es nuestro baluarte, dice la Escritura, es nuestra torre fuerte. Allí es donde estaremos seguros. Por eso dice la Escritura, no os venguéis vosotros mismos, porque el Señor dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. Entonces, vamos a Hechos capítulo 24. Hechos capítulo 24. Versículo 25. Dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón. No, estoy bien. Dije, Hechos, ¿qué? 24. Ok. Hechos 24, 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, ¿qué? Te llamaré. Félix era el procurador, el gobernador en ese momento, era romano. Ahora, los romanos tenían una característica. Los romanos le daban rienda suelta a todo lo que quisieran hacer, lo hacían, se desbordaban en las cosas, fueran buenas o fueran ¿qué? Fueran malas. Muchas cosas buenas vienen de los romanos, el derecho romano, ese estilo de democracia acerca del Senado, muchas leyes, los magistrados los ponían los romanos, muchas cosas. Pero también muchas cosas malas vienen de ellos. Por ejemplo, la palabra orgía viene precisamente de una serie de fiestas que ellos organizaban, donde se valía de todo, y todos se metían con todos. Aquellas fiestas que eran también un bacanal, donde comían y comían, todo el día comían, vomitaban y seguían ¿qué? Comiendo, era un placer.
esas fiestas, todo lo hacían con exceso. Entonces cuando Pablo le decía, bueno, mira, es que va a haber un momento en que vamos a dar cuenta delante de quién, de Dios, y va a haber, Dios es un Dios justo, porque dice aquí que le habló de la justicia, pero también le habló de quién, del dominio propio, de que un hombre debe de aprender a dominarse, a no dejarse guiar por los impulsos, por los deseos. Hermanos, que no pude refrenarme, no pude detenerme. No, hermanos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de ¿qué? De dominio propio. Entonces, como conclusión, vamos a ver, hermanos, ese espíritu que obra en nosotros debe de guiarnos. No nosotros debemos de hacer lo que nosotros querramos, debemos de hacer lo que le agrada a quién, a Dios. Vamos a regresar a Gálatas, su capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. ¿Ya lo tenemos? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. Entonces, hermanos, para servir a Dios tenemos que estar revestidos de este Espíritu de Dios en nuestra vida. Debemos de ser guiados, debemos de ser conducidos, debemos de tener el poder, pero el poder que viene ¿de quién? De Dios. Tenemos que hacer las cosas con amor, porque Dios es amor. Dice la Escritura, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y también nos dice la Escritura que debemos de tener dominio propio. Ese dominio propio nos va a dar la capacidad de hacer las cosas que le agradan a quién, a Dios. No solamente hacer lo que primero que se nos venga a la mente, sino hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Amén.